cotidiana en un colegio, por ejemplo. Cuando un niño es sorprendido en una situación que va contra la convivencia del colegio, que va contra los principios del colegio, etc., se le llama y se le amonesta. ¿Cuántos de ustedes han parado en la oficina del inspector muchas veces? ¿No es cierto? Donde el inspector hace uso de su autoridad para sermonear al alumno, ¿no es cierto?, sin la necesidad de llamar al apoderado. Entonces, en el mundo secular, estos principios operan. La pregunta es ¿por qué no operan en la iglesia? En un partido de fútbol, cuando un jugador no juega de acuerdo al reglamento, que el árbitro que le saca una tarjeta, los expertos del fútbol, Amarilla, una roja. tarjeta amarilla, de advertencia, ¿no es cierto? Y le muestran, no le da ninguna explicación, porque el jugador sabe el significado que tiene la tarjeta amarilla. Ahí hay una amonestación. La pregunta es ¿por qué no usamos este principio en la iglesia? Es que el hermano se va a enojar y se va a ir. Estamos cumpliendo nuestra labor. Estamos ajustándonos a lo que las Escrituras han establecido en cuanto a las relaciones interpersonales. Nosotros estuvimos hablando del tema de las relaciones interpersonales y la palabra amonestación está dentro de los 30 principios establecidos en la palabra y que tienen que ver con las relaciones interpersonales. Amonestados unos a otros, dice la Escritura. Yo ayer analizando esta palabra en el griego, hay una serie de esta misma palabra, por ejemplo, está la palabra amonestaros, está la palabra amonestéis o amonestadle, está la palabra amonestan, amonestando y exhortando, que tiene relación igual, amonestaros y la palabra amonestar. Yo busqué todos los versículos y todas las palabras con sus distintas terminaciones. Y esto es lo que debería hacerse, ¿no?, cuando uno estudia la Escritura, ir al griego y ver en realidad qué es lo que significa la palabra. No voy a hacer una exégesis profunda, pero quiero muy bien. Vamos a ver los modos de hacer la disciplina. Los modos o tipos de disciplina eclesiástica varían desde leve a severos. Y los siguientes que voy a exponer son bíblicos. La primera es amonestación. Y la palabra amonestación en el significado más básico significa recordar. Vuelvo a tomar el ejemplo del árbitro. Le muestra la tarjeta amarilla, el jugador recuerda, más bien dicho, la tarjeta amarilla le recuerda al jugador que la próxima viene una de color rojo, ¿no es cierto? La pregunta es, viene a mi mente un pasaje de la Escritura cuando Pablo dice, no me es molesto escribiros las mismas cosas. Tengo la sensación que necesitamos siempre
que alguien nos recuerde, que alguien nos recuerde. Y cuando alguien no está recordando algo, eso significa amonestar. Amonestar no tiene nada que ver con molestar. Significa recordarle al individuo ciertas enseñanzas, ¿no es cierto?, que necesita en ese momento para evitar un peor desenlace. ¿Ya? Entonces la palabra amonestación tiene la simple significación de que es recordar. Y esta amonestación es en privada o en público. Significa también llamar la atención a alguien. Advertir a alguien. Eso es amonestar. Recordar, llamar la atención y advertirle a alguien. Es simple, es sencillo. Esta palabra amonestar en el griego es una palabra compuesta. Esa es la palabra, ¿no?, que significa llamar la atención, reprensión suave o advertencia, amonestación y amonestar. Esa palabra está compuesta por dos palabras. Nous, que es mente, y la palabra pequeña esta, que forman, de acuerdo al contexto, esta palabra puede ser un verbo o puede ser un pronombre, pronombre sustantivo. ¿Se dan cuenta? Que está compuesta. Habla de mente y habla de colocar en la mente para que el individuo vuelva a recordar. Por eso es que es importante las traducciones, porque no siempre el traductor aclara el significado real. Amonestar. Si nosotros escucháramos la palabra amonestar, ¿qué viene a tu mente? Retar. ¿No es cierto? Pero en el griego no significa eso. Entonces, por eso que es importante ir a la raíz. Encargar. Meter en la cabeza. Acordar. Penetrar bien. Poner. Eso significa amonestar. Constantemente amonestando, ¿no? Es interesante el análisis cuando uno va a la palabra y se da cuenta de que es una palabra compuesta, ¿no es cierto? Y que esa palabra compuesta muchas veces no refleja lo que leemos en la Escritura. Bien es cierto que el traductor no está interpretando en cierta forma, no está interpretando. Lamentablemente en español los comentarios no nos ayudan mucho. Yo ayer revisé casi todo y solo uno pudo ayudarme un poco a entender el tema. Vamos a leer Romanos. Romanos 15, 14. Romanos 15, 14. Empero, cierto estoy yo de vosotros, hermanos míos, que aún vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podáis amonestaros
uno a otro. Pablo está hablando a la iglesia de Roma, ¿no? Y le está diciendo a los hermanos de Roma que ellos tienen todo lo que se necesita para que se recuerden, ¿no es cierto? Para que se llamen la atención unos a otros y para que se adviertan unos a otros. Si nosotros pudiéramos pinchar esa palabra nos tendría que llamar la atención, advertencia y recordar. La iglesia de Roma tenía toda la información necesaria para que constantemente los hermanos, entre ellos, se recuerden las cosas que son necesarias. ¿No? Y hay gente muy buena para eso, para hacernos recordar cosas. Y necesitamos practicar ese tipo de servicio entre nosotros, amonestados unos a otros. Y esa es el primer paso en la disciplina. Es lo más suave, es lo más tierno. Así que por favor, no se farreen la oportunidad cuando alguien nos amoneste. No se molesten con la amonestación, porque la amonestación lo va a librar de cosas que pueden terminar muy mal. Es bíblico. Entonces, la amonestación dice unos a otros. No es necesario que un integrante del Consejo de Ancianos esté haciendo ese trabajo, sino es un trabajo de cuerpo. Es de todos nosotros, de cada uno de nosotros, es la responsabilidad de amonestar. ¿Ya? No es una opción. No es una opción. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo habite en vosotros en abundancia, en toda sabiduría, enseñándoos y exhortándoos los unos a los otros, con salmos e himnos y cánticos y canciones espirituales con gracia, cantando en vuestro corazón al Señor. La pregunta es, ¿por qué Pablo parte diciendo que la palabra de Cristo mora en abundancia? Obviamente para que si no hay palabra de Dios en nosotros, no podemos enseñar. Si no hay palabra de Dios en nosotros, no podemos exhortar. Y ahí no usa la palabra amonestar, sino exhortar. Pero que es lo mismo en el griego. Es la misma palabra. Exhortar. Lo mismo. Es lo mismo. Tiene el mismo significado. Es la misma palabra griega. ¿Ya? Entonces, es un trabajo de todo. Es un trabajo de todo. Sigamos leyendo, 1 Tesalonicenses 5:14. 2 Tesalonicenses 5:14. Si alguien lo tiene. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que sean pacientes para con todos. Repítalo de nuevo, por favor. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Ahí fue más al hueso. Amonesta, advierte, llama la atención a los ociosos. Quiero que dimensionemos lo que la Escritura está diciendo. Yo vuelvo a insistir, este no es un asunto opcional. Este es nuestra responsabilidad. De cada uno de los miembros comulgantes, la responsabilidad es siempre, constantemente, amonestarnos,
advertirnos, exhortarnos. Siempre necesitamos que nos hagan recordar, poner en la mente lo que necesitamos que nos recuerden. Y aquí dice los ociosos. Seguramente habían hermanos que no estaban haciendo nada, ¿no es cierto? Y que se la estaban, como decimos aquí en Chile, se la estaban llevando peladita. ¿Ah? Otros estaban pelando el ajo, ellos no. Entonces también hay que amonestar a esos hermanos. ¿Ya? Segunda Tesalonicenses 3:15, ¿alguien lo puede leer? La palabra en griega. Mas no los tengáis por enemigos, sino amonestadle como a hermano. Ya. Amonestarle. Y Tito 3:10. Tito 3:10. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, desecharlo. El Señor está siendo misericordioso. Podemos sacar la tarjeta amarilla 2 veces. En un partido de fútbol te la van a sacar una vez. Acá el Señor dice, bueno, vamos a darle una oportunidad más, le vamos a sacar la segunda tarjeta amarilla. Y la tercera tarjeta roja. Así que tratemos, hermanos, de practicar esta. Es parte de la vida de la iglesia, la amonestación, unos a otros. Si nosotros no estamos cumpliendo con este mandato, porque es un mandato, sencillamente no estamos honrando al Señor ni a su palabra. Es que es nuevo. Sí, con mayor razón hay que amonestar. ¿Ya? Es que se va a enojar. Sí, prefiero que se enoje Él conmigo y no el Señor con la iglesia. Recordemos que la disciplina o la práctica de la disciplina es una de las razones, es evitar el juicio de Dios a la iglesia. ¿Ya? Yo prefiero, y vamos a hablarlo un poco más adelante, yo prefiero, alguien dijo en una oportunidad, había un pastor joven que se le estaba dividiendo la iglesia. Y este hombre joven va a otro pastor con más experiencia y le pregunta, pastor, ¿qué hago en este caso? La iglesia se me está dividiendo, ¿qué hago? El pastor anciano le dijo, mira, tenéis dos opciones, que se divida ahora o que se divida en 20 años más. Yo prefiero que se divida ahora, no en 20 años más, porque el asunto va a ser muy complicado en 20 años más. Y no se olviden que la disciplina purifica la iglesia. ¿Ya? Eso tenemos que tener en mente. No tengamos en mente, pobrecito el hermano. No, pobrecita la iglesia, que no está cumpliendo su papel de purificar a los hermanos, de exhortar a los hermanos, de amonestar a los hermanos. ¿Ya? La palabra misma es un tipo de amonestación. La palabra siempre nos está amonestando, ¿no es cierto? Siempre nos está advirtiendo, siempre está haciéndonos recordar cosas. Aquí tenemos una amonestación constante. Los cristianos deben amonestarse y animarse mutuamente. Por ejemplo, hacer buenas obras, como dice Hechos, Hebreo, 10:24-25. ¿No es cierto? Y asistir y participar de la asamblea. Es el primer punto, la amonestación. Tarjeta amarilla. Básicamente significa recordar. ¿Ya? Básicamente significa recordar, significa advertir, llamar la atención. ¿Ya? Y si ustedes no lo están haciéndole daño al hermano, y le están haciendo daño a la iglesia, y no están honrando la palabra del Señor, porque es la palabra la que nos obliga a actuar de esta manera.
Es el primero. Segundo, reprender. Aquí ya es más, es una cosa un poco más fuerte. Exhortar, persuadir y convencer. Vamos a ir leyendo Mateo 18:15. Por tanto, si tu hermano pecare contra ti, ve y redargúyele entre ti y él solo. Si te oyere, ha ganado a tu hermano. Efesios 5:11. Efesios 5:11. Y no comuniquéis con las obras infructuosas de las tinieblas, sino antes bien redarguidlas. ¿Esa es? Sí, Sí. sí, acá dice reprenderlas. Reprenderla. Ya. Reprenderlas. 1 Timoteo 5:20. A los que pecaren, repréndelos delante de todo, para que los otros también teman. 4:2. 2 Timoteo 4:2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, y exhorta con toda paciencia y doctrina. Es decir que tenemos que usar la escritura cada vez que reprendemos, exhortamos y persuadimos y convencemos. Aquí no podemos emplear filosofías baratas. No podemos decir es que el escritor tanto dijo tanto. No, aquí el Señor dice, punto, se acabó. ¿No? Y Tito 1:9. Tito 1. Tito 1. No. Tito 1:9 y 13. Retenedor de la fiel palabra que es conforme a la doctrina, para que también pueda exhortar con sana doctrina y convencer a los que contradijeren. 2:15. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te desprecia. La palabra griega, elexón, que se utiliza en los pasajes que acabamos de citar, es una palabra rica y que significa reprender a otros con tal eficacia, con tal eficaz esgrima de los brazos victoriosos de la verdad, que lo lleve, si no siempre a una confesión, sí al menos a una convicción de pecado. Es el efecto que debería producir la palabra reprender. Que provoquemos una confesión y que provoquemos una convicción de pecado. ¿Ya? Esta palabra se utiliza también con respecto a la obra del Espíritu Santo. En Juan 16:8. Juan 16:8. Es el trabajo del Espíritu Santo también. Y cuando Él viniere, redarguirá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. El Espíritu Santo también hace esa, es parte de su ministerio. ¿Ya?
En Apocalipsis 19, 3:19, ¿alguien lo puede leer? Apocalipsis 3:19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Ya? La reprensión apropiada es un acto de amor. La reprensión apropiada es un acto de amor. Es que el hermano no me ama. No tiene el amor de Cristo el hermano. Si no tuviera el amor de Cristo no me tomaría el tiempo de decirle a qué rumbo va. Pongan mucha atención, las personas que no son capaces de confrontarnos con la verdad no son personas que nos aman. Nos odian. Que vayan. Tengamos cuidado con esos conceptos de amor humanos que tenemos de repente en el pueblo de Dios. Hay una confusión ahí. La reprensión apropiada es un acto de amor. Y la guía apropiada para este acto de amor es la palabra de Dios. La cual, 2 Timoteo 3:16, dice que es útil para reprender. O sea, si vamos a reprender a alguien, tenemos que usar la palabra de Dios. Es importante que todos los cristianos practiquen la amonestación y la reprensión en sus relaciones mutuas como una manifestación del amor cristiano. Es importante que los cristianos practiquen la amonestación y la reprensión en sus relaciones mutuas como una manifestación del amor cristiano. A muchos cristianos se les ha impedido caer más en el error o desmanes graves por la reprensión cortés de un hermano en Cristo. ¿De cuántas cosas nos han librado las reprensiones? Ya sea por parte del papá, de la mamá, de un tío, de un abuelo. ¿De cuántas cosas nos ha librado? El oportuno párele, el oportuno frenar las cosas. Porque la gente en la iglesia, por este tema, por este horrible concepto del amor, dejan pasar un montón de cosas. Hacen vista gorda de un montón de cosas. Que si la hubieran tratado a tiempo, a lo mejor no se hubieran evitado un montón de problemas. Y hay gente que se molesta, sencillamente, ¿no? Porque sencillamente la gente no entiende cuál es la función de cada miembro y de los líderes espirituales que gobiernan la iglesia. Si nosotros practicáramos y aplicáramos la amonestación y la reprensión consciente, hay que estar consciente, traería un beneficio tremendo a la vida de la iglesia y evitaríamos la excomunión de la iglesia. La excomunión es la última instancia, cuando ya no hay más remedio, cuando la cosa ya no tiene ninguna salida, cuando el individuo no tiene ningún interés en arrepentirse. Si practicáramos y aplicáramos la amonestación y la reprensión, traería beneficios a la iglesia y habría menos necesidad de la excomunión. Yo siempre pregunto por qué tenemos que llegar a ese punto de agarrarnos de los pelos, de decirnos cosas desagradables. ¿Por qué tenemos que llegar a ese punto? De pelearnos y después andar escondidos como rata. Si tenemos la verdad,
Si la Biblia está todo lo que necesitamos para vivir y funcionar como iglesia. La amonestación y la reprensión nos ayuda a crecer. ¿Ya? La reprensión y la amonestación nos ayuda a crecer, nos ayuda a madurar, nos ayuda a llegar a ser como Cristo. Por eso que tiene sentido el pasaje, dice que los líderes están para perfeccionar a los santos. Y la palabra perfección significa tomar algo inútil y convertirlo en algo útil. O sea, ¿cuál es el afán de seguir siendo personas inútiles cuando tenemos las herramientas bíblicas de llegar a ser personas útiles? La única forma, por ejemplo, en la herrería, los que se dedican al oficio de herreros, toman un metal bruto, sin forma, sin mayor valor, y lo convierten en una herramienta. Pero hay trabajo, hay fuego, agua y martillo. Fuego, agua y martillo para dar forma. Es lo que necesitamos. Fuego, agua y martillo. ¿Hay un martillo en la iglesia? Perfecto. Gloria a Dios por el martillo. ¿Hay agua? Sí. ¿Hay fuego? Gloria a Dios, porque eso nos ayuda a crecer. Para cada cristiano es su responsabilidad la reprensión, la exhortación. Y la única fuente apropiada de amonestación y reprensión es la palabra de Dios. No hay otra cosa. Esto no significa que siempre vamos a agarrar a bibliazo a los hermanos. No significa eso. Pero sí tener una palabra como para que el hermano se dé cuenta que el error que está cometiendo es un error contra las Escrituras, ¿no? La sustancia de todas las reprensiones y de todas las amonestaciones deben estar sustentadas en la palabra. No hemos de ofrecer ideas humanas o soluciones humanas, sino más bien hemos de hablar con la autoridad. Así dice el Señor. Esto debiera hacerse en humildad, recordando que nosotros mismos nada somos sino pecadores salvados por gracia. Además, el arrepentimiento y la fe constituyen el camino de la salvación para todos los cristianos. Así intentamos conducir al pecador en la misma senda que nosotros mismos debemos pisar. No estamos sobre ellos como superiores, sino al lado de ellos como hermanos. ¿Ya? Agradezcamos a las personas que nos llaman la atención. Sé que no es fácil. Nos enojamos, nos molestamos. Yo muchas veces me molesté con personas que me dijeron cosas. Y después tuve que llamar y decir, tenía razón. Como dicen los argentinos, perdóname. Ahí tenemos la exhortación. La exhortación entonces, ¿qué es lo que busca? Convencer de pecado al individuo, ¿no es cierto? Y persuadir al individuo. La amonestación es hacerle recordar. La reprensión es provocar un cambio de dirección en el individuo. Y ahí tenemos que usar las Escrituras, porque son las Escrituras las que el Espíritu Santo va a usar para convencer de pecado, de juicio y de justicia, porque es una labor del Espíritu Santo. Entramos en cooperación con el Espíritu Santo.
Pero si no tenemos palabra del Espíritu Santo, decir, ¿sabes? Yo no tengo ninguna, no hay ninguna palabra de Dios para respaldar lo que tú estás haciendo. Eso es importante. El Espíritu Santo va a respaldar siempre y cuando nosotros usemos las Escrituras. La tercera, la más dolorosa y a la que no deberíamos llegar, es la excomunión. Es la palabra griega exárate. La descripción dada por nuestro Señor Jesucristo y el apóstol Pablo definen esta forma final de la disciplina. Si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. No dice dilo en la reunión de la iglesia, no, dilo a la iglesia, al cuerpo local. Hay que reunir a todos los hermanos, miembros comulgantes, y manifestar esta situación que está ocurriendo con tal hermano. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. Sino que en efecto, dice 1 Corintios, os escribí que no anduvierais en compañía de ninguno que llamándose hermano es una persona inmoral, o avaro, o idólatra, o difamador, o borracho, o estafador. Con ese ni siquiera comáis. Expulsad de entre vosotros al malvado, dice el apóstol Pablo. Y no está hablando de un mundano. Está hablando de un creyente en la iglesia de Corintios. Y hay algunos que se jactan de llegar a ser como la iglesia de Corintios. Yo no quiero ser un corintio. Si habían ese tipo de problemas, imagínense. Expulsar de entre vosotros, eso significa la palabra exárate, expulsarlo, sacarlo, extirparlo. Esta forma de disciplina es la más severa. Uno, porque excluye al transgresor de la iglesia, de la comunión de la iglesia, y lo excluye de los privilegios de ser miembro de esa asamblea. Si los líderes aplicaran estos principios bíblicos dentro de la iglesia tendría poder, autoridad y gloria. Hoy en día la iglesia no se respeta. Ni siquiera aquellos predicadores en la calle. No hay poder, no hay autoridad, no hay gloria. Porque la gloria de la iglesia, el poder de la iglesia y la autoridad de la iglesia no radica en mí. Radica en el Señor. Él respalda a la iglesia. Y la va a respaldar siempre y cuando nosotros honremos su palabra. Esta forma de disciplina, vuelvo a repetir, es la más severa. Excluye al transgresor de la iglesia y de todos los privilegios de ser miembro. Sin embargo, mientras que la persona debe sin duda ser excluida de la cena del Señor, no está excluida de la asistencia al ministerio de la palabra predicada y enseñada, pues aún los no creyentes son bienvenidos a las asambleas públicas. O sea, tampoco podemos ser tan canallas y decirle al hermano y desterrar al hermano en la isla Cuchuflí y que muera ahí, ¿no? Y hermano, vamos a orar para que el hombre muera. No. Lo estamos excluyendo de la vida de la iglesia, pero no excluyéndolo de la posibilidad de que este hombre vuelva a ser restaurado por el ministerio de la palabra a través del ministerio del Espíritu Santo. ¿Ya? 1 Corintios 14, 23 al 25. 1 Corintios. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así
postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está en vosotros. 23, 25. De manera que, si toda la iglesia se juntare en uno, y todos hablan lengua, y entran indoctos o infieles, ¿no dirán que están locos? Mas si todos profetizan, y entran algún infiel o indocto, de todo es convencido, de todo es juzgado. Hablando un poco que en las reuniones de la iglesia primitiva entraba o asistía, no participaba, todo tipo de personas, doctas, indoctas, fieles o infieles. Esta forma de disciplina es desagradable y lamentable, ¿no? 1 Corintios 5:2. 1 Corintios 5:2. Y vosotros estáis hinchados y no más bien tuvisteis duelo para que fuese quitado de en medio de vosotros el que hizo tal obra. Me imagino que fue muy desagradable para Pablo escribir sobre esa situación. Me imagino la vena hinchada en su cuello por esa situación, porque era una situación lamentable y una situación desagradable dentro del seno de la iglesia. No obstante, esta práctica conlleva asociada en el Nuevo Testamento la propia sanción directa de Cristo. Cristo mismo sanciona esta situación. Ahí en Mateo, ya lo leímos, Mateo 18 y 19. Si Cristo sanciona esta situación, ¿qué más nosotros como iglesia? Pablo reclama esta sanción cuando escribe sobre la situación de Corintio, que el hombre ha de ser entregado a Satanás, es decir, puesto de nuevo en el mundo, que es la heredad de Satanás. No le tiembla la pera, ni la mano para escribir: a ese hombre hay que entregarlo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con el poder de nuestro Señor Jesucristo. La autoridad detrás de cada excomunión es la de Jesucristo. Y es la autoridad que la iglesia debe tomar para ejercer autoridad. Tampoco podemos pensar que la excomunión sea irrevocable. O sea, el tipo está excomulgado y el tipo está excomulgado. Chao, no hay más esperanza para él. Pues la persona que se arrepiente de su pecado y busca la purificación y el perdón de Dios ha de ser bienvenida de nuevo a la comunión de la iglesia. ¿Ya? En eso tenemos que tener cuidado también. La excomunión es porque ya no hay el individuo en esta situación, el individuo involucrado en esta situación, en primera instancia no ha demostrado ningún interés, ni una pizca de arrepentimiento. Por eso se llega a la excomunión. ¿No? Pero, desde luego, que es la responsabilidad de la iglesia continuar orando por cualquier persona removida de la congregación, que Dios la lleve al arrepentimiento. Por otra parte, tanto en cuanto permanezcan impenitentes, continúan excomulgados. Qué tremendo, ¿no? Que la iglesia debería seguir orando por el hermano. Pero mientras no haya una pizca de arrepentimiento, sigue estando en la misma condición. No, hermano, es que el otro día envió como 20 lucas al hermano que está excomulgado. Si él seguramente está comprando la indulgencia. Y no es chiste, esas situaciones se dan.
esas situaciones se dan. Y ahí los líderes tienen que tener la responsabilidad de discernir si hay frutos dignos de arrepentimiento. Aquí no es un tema de dinero. ¿Ya? Y es bíblico. Lo estuvimos leyendo en la primera parte de este estudio, cuando Pedro tuvo que enfrentar esta situación. Él tenía la posibilidad de, bueno, podemos llegar a un acuerdo. No es malo. Pero el hombre lleno del Señor, Pedro, dijo, no, esta situación hay que zanjarla. ¿Ya? Entonces, hoy en día es la responsabilidad de los líderes de la iglesia tener una postura firme frente a estas situaciones. También tenemos que pensar que estos transgresores, y se da, buscarán frecuentemente otra iglesia a la que van a asistir a fin de evitar arrepentirse y someterse a la iglesia que lo amó lo suficiente como para disciplinarlo. Por eso que tenemos las iglesias que tenemos. Juan Machuca Fierro se pelea, deja la escoba, lo expulsan y se va a la iglesia de Pedrito Fierro, y Pedrito Fierro lo recibe con bombos y platillos y más encima le da un cargo. En tales casos el transgresor y la iglesia son responsables ante Dios. La iglesia que disciplina, si ha cumplido bien su papel o su deber o su responsabilidad, será vindicada por el Señor a su debido tiempo. Será honrada. Pero la iglesia que recibe a este tipo de miembros será deshonrada. Tengámoslo claros. Hay mucha gente que juega y coquetea con la iglesia, coquetea con el Señor, coquetea con su palabra. Pero esa gente no va a quedar impune. Y la iglesia donde van no va a quedar impune. El juicio de Dios va a caer también sobre la iglesia. Por eso yo les exhorto, los amonesto a que tengamos cuidado, a que tomemos en serio este asunto. No es un asunto a la ligera. Es que Ariel está enojado, por eso está diciendo, no, yo no estoy enojado. Estoy molesto de que como iglesia, a nivel local, no voy a decir a nivel local porque no se ha dado el caso, se dieron algunos casos, pero no éramos una iglesia bien constituida. Se da dentro de la iglesia regional, por decir una cosa, ¿no? De la ciudad. Y por eso que tenemos lo que tenemos y hemos llegado donde hemos llegado. Porque Dios, lo único que va, yo siempre he dicho, lo único que Dios va a respaldar a su iglesia, pero la iglesia que se apega a la palabra. Ahí tenemos amonestación, reprensión, excomunión. Espero que ninguno de nosotros llegue a ese punto. Espero que ninguno de nosotros sea lamentablemente expulsado. Seríamos necios si llegáramos a esa instancia, ¿no? Ahora, ¿quiénes son los receptores apropiados? Vamos a ver a los receptores, a los beneficiarios de la disciplina. En menor o en mayor grado. Yo creo que muchas veces la gran mayoría participa de la primera modo de disciplina, ¿no? Siempre hay gente un poquito más testaruda y que siempre hay que estarle recordando las cosas. La iglesia tiene tanto la responsabilidad como la autoridad
de involucrarse en la doctrina y en la conducta de sus miembros. Por eso que le damos tanto color, pónganle esa palabra, a la recepción de miembros, a la observación de los miembros de la iglesia. ¿No es cierto? Por eso que le metemos tanto color. Por este asunto. Porque tenemos la responsabilidad y la autoridad de involucrarnos en la doctrina y en la conducta de sus miembros. Pertenecer a la iglesia requiere sujetarse a las doctrinas y a las normas de conducta requeridas en las Escrituras. Los discípulos verdaderos de Cristo están siempre bajo su disciplina. Él administra en muchas maneras, principalmente mediante la iglesia y sus oficiales debidamente nombrados. Las disciplinas son administradas a través de la iglesia y sus oficiales, en este caso el Consejo de Ancianos. ¿Ya? Las Escrituras mismas han de ser un instrumento de disciplina y deben enseñarse con toda autoridad. Toda violación de las normas bíblicas de doctrina y conducta requieren alguna forma de disciplina. Así cada creyente necesita ser disciplinado y a quien el Señor ama, disciplina. Y si el Señor disciplina, la iglesia tiene que disciplinar. Esto no significa, sin embargo, que los cristianos puedan dejar toda disciplina al Señor. Hermanos, dejémoselo al Señor. Es mejor justicia, hermano. Mía es la venganza, dice el Señor. Dice, pero ese es otro contexto. Recuerden que la iglesia tiene la autoridad y la responsabilidad de disciplinar a su pueblo. ¿Ya? Así que dejemos de jugar a los exégetas y ajustémonos a lo que la Escritura dice. La venganza no es del Señor, es otra cosa. No somos jueces, hermano, no podemos juzgarlos. Es como, bueno, no me quiero tener problema con el hermano, porque tengo una buena relación con el hermano. No me quiero quemar. No me quiero quemar. Yo les recomiendo algo, quémense por el Señor. Quémense. Quémense. Cuando la iglesia toma esta actitud, abandona su responsabilidad hacia los demás. ¿Ya? Es como el padre que no asume su responsabilidad y se va de casa. Así es la iglesia. Y así son sus líderes. Abandonan su responsabilidad. ¿Por qué? Hay intereses de por medio. Y aquí el único interés de por medio es el Señor. ¿Ya? No tenemos el derecho de pasar por alto violaciones claras del amor cristiano. La unidad, la ley y la verdad. Por tanto, la disciplina eclesiástica es necesaria. Yo leyendo esto, bueno, primera cosa, ¿quiénes son los receptores? Aquí va a hilar fino este hombre. La disciplina va cuando el amor cristiano es infringido por ofensas particulares graves. Te estás metiendo mucho color, hermano. Sí, pero el amor cristiano es infringido. Yo te estoy amando y tú estás infringiendo mi amor. ¿No es grave? Voy a poner un ejemplo que todos entiendan.
en un hombre casado, por ejemplo. Que uno como hombre casado está comprometido con una sola mujer. No puedes coquetear con todas las mujeres que pasan por la calle. Y la mujer te pilla, sorprendido babeando, y te ponen el babero ahí. Y se enoja, y es legítimo. Y tú le dices, pero no, es que no es nada grave, le estáis metiendo color. No, no, es que no le está metiendo color. Está infringiendo el amor comprometido. Es lo mismo pasa con la iglesia. Ah, yo pensaba que tú eras mi amigo. Sí, por eso. Como soy tu amigo, te voy a decir la verdad. Porque estás infringiendo el amor. Estás pisoteando el amor cristiano. Por eso yo insisto en el respeto mutuo entre nosotros. No nos aprovechemos, por favor. Porque si tú te aprovechas del hermano, la policía eclesiástica te va a pillar. Y te va a amonestar. Y si no cambia, te va a exhortar. Y si no cambia, te va a expulsar. Eso quiero que quede bien claro. Jesús prescribe el método de la disciplina en tales casos cuando leíamos Mateo 18, 15 al 18. Si un hermano tiene algo contra ti, ve y papa donde el hermano, si te escucha bien, problema zanjado. Si no te escucha, llama a dos más, si no te escucha, llama a la iglesia. Aunque las tales ofensas pueden comenzar en secreto, deben resultar finalmente en disciplina pública si el transgresor obstinadamente rehúsa arrepentirse. Tal negativa a arrepentirse y reconciliarse es un fuerte agravante del pecado implicado y una continua violación del amor cristiano. ¿Ya? Es el primer candidato a la disciplina. Si hay un hermano que tiene algo contra ti. Hay hermanos que no solucionan los problemas entre los hermanos. Y ese hombre está infringiendo el primer candidato a disciplina, a exhortación. Hay normas de relación, nosotros lo hemos hablado. Hay 30 mandamientos que regulan la relación uno a otro. ¿No? Y una es, respétense unos a otros. Ámense unos a otros. Considérense unos a otros, etcétera, etcétera. Salúdense unos a otros. Es el mandamiento más sencillo. Segundo, cuando la unidad cristiana es infringida por quienes forman facciones divisivas que destruyen la paz de la iglesia. El 90% de las iglesias que hay en esta ciudad son fruto de divisiones. La pregunta lógica, ¿Dios respalda eso? No, no respalda eso. A mí me causa mucha curiosidad un asunto que me comentaron alguien, no voy a dar el nombre, pero sí el apellido. Yo me contacté con un hombre que se supone que es reformado y hay mucha gente que se ha contactado con él de Valdivia, él está en Santiago. Un día conversando con él en el templo donde él estaba predicando, y yo llegó la señora y obviamente parece que la señora andaba en busca de miembros, tenían escasos miembros en Valdivia. Y le decía a su esposo que por qué no me inscribía a mí, que por qué no me involucraba con la iglesia. Finalmente el hombre se le cayó la ficha y paró a la señora y le dijo, bueno, creo que no es el lugar para decir estas cosas. Pero finalmente este hombre me dice, nosotros estamos fundando una iglesia de un grupo que sale de la Alianza Cristiana y Misionera porque no están de acuerdo con el pastor y nosotros vamos a fundar una iglesia con ellos. Ah, ya. Sobre esas bases fundamos. Es decir, voy a poner otro ejemplo.
Yo me enojo con mi señora porque no me prepara el café con leche como yo quiero. Me voy de la casa y me voy con otra mujer. Esas son las estupideces que los líderes cometen dentro de la iglesia. Cuando es infringida la unidad de la iglesia. Ese grupo que salió de la alianza es un grupo que debería estar bajo disciplina. ¿Y saben por qué se fueron del templo? Porque el pastor no les permitía tener un arbolito de Pascua. No, pero quiero que piensen las estupideces que tiene la gente en la cabeza. Por esas estupideces. No somos capaces de hablar como gente cuerda y como gente que tiene al Señor. Si no es necesario tener 5 o 7 años de teología para poder entender cosas que son simples. La unidad de la iglesia, cuando es infringida por un grupo de personas o por individuos que quieren dividir a la iglesia por caprichos personales, disciplina. Y hay unos cuantos que yo conozco acá. Y no estaba tan errado de pensar cosas. Tales personas deben ser vigiladas, reprendidas y, si es necesario, removidas. Tercero, cuando la ley cristiana es infringida por quienes viven vidas escandalosas. Tales son quienes profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Hay un dicho en Argentina que dice don Mentirola, el de patas cortas y larga cola. La mentira siempre se va a pillar, porque la tiene la cola larga. En algún momento vamos a encontrar la cola por ahí. O el destello. Por vidas escandalosas. Hay gente que profesa conocer a Dios, pero con sus hechos lo niega. Estoy orando, hermano. Sí, pero tu vida deja mucho que desear. O sea, si estás orando, tu vida, esa vida de oración tiene que reflejarse en tu vida. Estoy leyendo la Biblia, sí, pero tiene que reflejarse en tu vida. Estoy asistiendo a los cultos, pero sí, pero tiene que reflejarse en tu vida. No es suficiente orar, no es suficiente leer la Biblia, no es suficiente participar. Tu vida debe reflejar. El cristianismo bíblico indisputablemente enseña una alta norma de conducta y moralidad. Y las instrucciones éticas del Nuevo Testamento son muchísimas. Y yo voy a leer solo una. 19:20. Porque del corazón salen los malos pensamientos, muertes, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, blasfemas. Estas cosas son las que contaminan al hombre, que comer con las manos por lavar no contaminan al hombre. Y si contaminan al hombre, contamina todo lo que ese hombre toca. Y si es un miembro de la iglesia, va a contaminar a la iglesia. Si hacemos vista gorda, Dios no va a hacer vista gorda. Con el mocho del hacha. Y se acabó. Y van a morir unos cuantos. Y hay un montón de pasajes. Los que viven violando habitualmente la moralidad bíblica y rehúsan arrepentirse cuando se les amonesta y reprende, deben ser removidos de ser miembros de la iglesia. Ahí tenemos Corintios capítulo 5, el famoso capítulo del hombre que estaba durmiendo con su madrastra. ¡Qué vergüenza! Cuarto, cuando la verdad cristiana es infringida por quienes rechazan doctrinas esenciales de la fe. Es que yo no estoy de acuerdo con eso. Lo lamento mucho. Yo siempre digo, hermano, tú no tienes problemas conmigo, tienes problemas con Dios.
El pueblo de Israel no tenía problema con Moisés, tenía problema con Dios porque Dios puso a Moisés. Primera de Timoteo 1, 19, 20. Manteniendo la fe y buena conciencia, la cual echando de sí algunos hicieron naufragio en la fe, de los cuales son Himeneo y Alejandro, los cuales entregué a Satanás. Pablo, personalmente, yo los encargué, se los entregué a través de Federal Express, los envié para que aprendan a no blasfemar. Esto no significa que los cristianos deberían ser disciplinados, pero no comprender y recibir cada disciplina revelada en la Biblia. Pues todos los cristianos estamos aprendiendo y creciendo. Más bien, esto se refiere a quienes deliberadamente rechazan cualquiera de esas doctrinas que la Iglesia considera esenciales y fundamentales. Quiero explicar un punto. Hay gente que rechaza cosas dentro de la Iglesia por desconocimiento. ¿Ya? No es ese grupo de personas. El grupo de personas que rechaza una doctrina sabiendo la doctrina que es esencial, esa es la gente a la que hay que tratar. Hay gente que ignora un montón de cosas dentro de la iglesia por la irresponsabilidad de los líderes de no predicar la palabra. En el caso de los pastores, pongan atención en esto, y oficiales de la iglesia, la norma es más rígida, puesto que son especialmente responsables de enseñar y defender todo el propósito de Dios. Por eso Pablo dice, no se hagan muchos maestros, muchos de vosotros, sabiendo que vas a tener mayor condenación. Son así responsables de mantener toda la doctrina de la Escritura, especialmente tal y como están incorporadas en el credo de su iglesia, y están sujetos a disciplina si no lo hacen. Si los líderes no enseñan todo el consejo de Dios, yo les digo esto, la iglesia puede pedir disciplina para él. Porque yo estoy rehusando enseñar las Escrituras, que pueden traer luz a la vida de los creyentes. ¿Ya? No, que el hermanito no sabe leer. Bueno, que salga entonces. Pongan a otro que sepa leer. Es que Dios lo llamó. No creo que lo haya llamado. La lógica dice que indica que no debe estar ahí. En cada caso, la causa de disciplina adicional es la falta de arrepentimiento, finalmente. En eso muchos topamos, en la falta de arrepentimiento. La falta de arrepentimiento lleva a los individuos a la excomunión. La persona que no se arrepiente de su pecado no está viviendo como cristiano. Solo el pecador arrepentido puede ser considerado santo en Cristo y solo los santos en Cristo tienen un lugar en la comunión de los santos, como miembro de la iglesia de Cristo. Por tanto, si tener en cuenta cuáles pudieran ser los pecados del transgresor es finalmente su impenitencia, lo que le debe excluir de la iglesia, no el tipo de pecado, sino la falta de arrepentimiento por su pecado. Vamos, los que van a estar involucrados en el ministerio, en la parte de liderazgo, yo les digo, vamos a ver cosas horribles. Cosas horribles. Pero no es el pecado, sino la impenitencia. La falta de arrepentimiento. Lo que tiene que llevar a la iglesia a aplicar la disciplina. Los pecadores arrepentidos que dan frutos dignos de arrepentimiento, Mateo 3:8, son quienes forman la iglesia. Esta es la razón por que Martín Lutero escribió en la primera de sus 95 tesis en 1517. Escuche lo que dijo Martín. Nuestro Señor y Maestro Jesucristo, cuando dijo arrepentíos, quería decir que la vida entera del creyente ha de ser un acto de arrepentimiento. No hay lugar para los impenitentes, quienes acumulan para sí su ira en el día de la ira. Aún las actividades religiosas de los impenitentes son inservibles
y abominables a Dios. Eso dijo nuestro hermano Martín Lutero. Por más que traiga empanadita para los hermanitos que toman desayuno en la mañana, por más que, si no hay arrepentimiento, aún esas obras son abominables e inservibles. Quiero compartir un poco lo que Martín Lutero dijo, perdón, Juan Calvino. Siempre cuando la Iglesia intenta ser fiel a las directrices bíblicas que conciernen la disciplina, inevitablemente van a surgir un montón de preguntas. ¿No? Preguntas que se hicieron la vez pasada y yo no era la ocasión para responder las preguntas. Yo quiero compartir algunas preguntas que surgen en este asunto. Juan Calvino era bien consciente de esto cuando escribió en el siglo XVI. Más como algunos, por el odio a la disciplina, aborrecen aún el nombre de la misma. Ha de entender bien esto. Si no hay sociedad ni casa, por pequeña que sea la familia, que pueda subsistir en buen estado sin disciplina, mucho más necesaria ha de ser en la Iglesia, que debe mantenerse perfectamente ordenada. Por ello, todos los que desean que no haya disciplina o impiden que se restablezca o restituya, bien sea que lo hagan deliberadamente, bien por inconsideración, ciertamente estos tales procuran la ruina total de la Iglesia. Porque, ¿qué sucederá si a cada uno le es lícito hacer cuanto se le antoja? Pues esto es lo que sucedería si a la predicación de la palabra no se juntasen las amonestaciones privadas, las correcciones y otras ayudas semejantes que echan una mano a la doctrina para que quede sin eficacia. Mucha gente, equivocadamente, piensa que una vez que una enseñanza se establece, solo se necesitan algunas objeciones para echarlas por tierra. ¿Ya? Quiero compartir algunas objeciones